¿Qué es? Empezamos. Sí. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el coloquio semanal. El speaker de hoy es el doctor Octavio Valenzuela, investigador aquí del Instituto de Astronomía con sede en CEU. Él trabaja principalmente en astrofísica computacional, materia y energías oscuras, la formación de estructuras cósmicas, la dinámica de galaxias y las ciencias con los surveys LSST y DESI. Y hoy nos va a hablar acerca del Laboratorio de Modelos y Datos de la UNAM. Octavio, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación a dar el coloquio. Entonces, les voy a platicar acerca de la MOD. Varios se preguntarán, ¿qué es esto? La MOD se inauguró justo antes de que cerráramos, un poquito antes de que cerráramos por la pandemia. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes no han estado al tanto, ¿no?, de este proyecto. Vamos con los antecedentes. Los antecedentes datan por allá del 2010, 2011. Fue cuando se inauguró. Fue cuando se adquirió la primera bloques del clúster Atócatl. Todavía José Franco era director. Y fue en base a un proyecto con así de altas energías, proyectos individuales de los... Muy bien. Ok. Como mencionaba, los antecedentes datan por allá del 2010-2011, en base a un proyecto con ACID de altas energías, proyectos individuales PAPIT de los investigadores, apoyo de la dirección del IAUNAM y de la coordinación de la investigación. Se adquirió un clúster de algunos 200 núcleos, 2 GPUs Fermi 2050 y 20 terabytes de almacenamiento. Todos conectados por fibra óptica de alta velocidad, en una oficina esencialmente, un cuarto con un mini split, un clima, y un UPS de 30 kVA. Lo ligeramente distinto, ya había habido varias experiencias en el instituto con clusters. Dani Pash, Marco Martos, Héctor ensambló de hecho un clúster en Ensenada, fue uno de los también muy exitosos. Lo distinto de este clúster era este esquema en el cual, por eso convencimos a varios investigadores de, en lugar de tener su servidor en su oficina, comprar un nodo, bajo la idea de que compartiendo los recursos, cada quien obtenía más que lo que invertía, ¿no? Entonces, de esa manera nació Atócatl con este esquema. Se hizo mucho trabajo para hacer un esquema de colas donde se pesaba la prioridad de quién había comprado equipo, quién no, etcétera. Al final nos dimos cuenta que esto era no práctico, ¿no? Sobre todo si la ocupación no estaba al 100%, y decidimos no utilizarlo en ese momento y más bien favorecer la realización de todo tipo de proyecto que pudiera aprovechar el clúster. Tuvimos otra lección también. Una vez que tienes la infraestructura, nos dimos cuenta de que la infraestructura humana es igual o más importante que el hardware. Y a eso se refiere a la administración y a la explotación también del clúster, ¿no? También quiero hacer mención de que los equipos eran parcialmente armados. Héctor Velázquez aportó mucho en esa dirección para reducir los costos, por lo menos un 30%, y poder obtener más por lo que se invirtió en ese momento. Y hemos seguido esa tradición en ciencias nucleares. El grupo de ciencias nucleares también tiene esa posibilidad, y entonces eso nos ha hecho rendir y bajar los costos de lo que ha sido el crecimiento, ¿no? Entonces era en el 2011 cuando se inauguró el clúster Atócatl. Es el rack negro, es el que tenía los equipos que vemos al lado derecho, y el otro cuadro gris es el UPS. Lo que vemos aquí es la ocupación. En el eje vertical están
multiplicados por 1000 el número de cores. En el eje horizontal están los meses, no recuerdo si este es 2020, esto fue durante la pandemia, y vemos cómo varió durante el año esta ocupación. Esto es lo que fundamenta este esquema compartido de inversión. Estos picos, uno de ellos es Manga, el otro pico es IVOS, que son proyectos que se han apoyado en el Instituto de Astronomía, y el resto pues es uso integrado, ¿no? En ocasiones están cientos de cores, en ocasiones prácticamente 1200 cores por semanas o por algunos meses, etcétera. Esto permite, si se tiene un sistema adecuado de administración que sea suficientemente flexible, apoyar a más proyectos que los que están invirtiendo. En ocasiones un proyecto puede invertir, el siguiente año quizás ese proyecto no puede invertir, pero otros usuarios individuales lo pueden hacer, y realmente es lo que ha hecho crecer a este proyecto, ¿no? Entonces simplemente quería mostrarles algunos números. Tenemos números de otras dependencias de la UNAM, que posteriormente les voy a hablar de Grid UNAM, y es lo que parte de lo que motivó este proyecto, ¿no? Que ahora va a extender este modelo a toda la UNAM. Esencialmente lo que aporta a Tocatl internamente al instituto son ciclos de cómputo o cores. Hay almacenamiento que estaba destinado para el cálculo y tiene un acceso de alto rendimiento, no tanto para almacenamiento a largo plazo, pero como no tenemos una solución para almacenamiento a largo plazo, pues realmente tiene ambas funciones, ¿no? Y como en todos los centros de cómputo, siempre es un problema el espacio. Llegamos al límite, se compra más, pero se tienen que ajustar un poco las políticas sobre cómo se utiliza el espacio, ¿no? Tiene una conectividad entre nodos de 40 gigabits hacia el exterior de 10 gigabits, es posiblemente la más rápida del país. Además se ofrece el hospedaje de otros equipos, dado que tenemos un espacio especializado que cuida la integridad de los equipos con enfriamiento, después lo voy a describir. Es resiliente ante emergencias eléctricas, tiene 2 UPS, tiene una planta, tiene un sistema de alarmas de diferentes tipos, ¿no? Que nos avisa para tomar medidas dentro de lo posible lo más rápidamente. Y hay equipos que han decidido no incorporarse a la red de alta velocidad de Tocatl, pero aún así se hospedan, ¿no? Y es parte del servicio, digamos, o de la función que aporta este proyecto. Está inicialmente, desde el 2011 hasta la fecha, está gestionado por el Comité Académico para el Desarrollo de Uso y Aprovechamiento del Supercómputo, la CADAC. Aquí están los integrantes y como invitado Julio Clemente, que es el administrador, ¿no? del equipo de alto rendimiento o de los equipos, porque como les menciono, hay algunos equipos que no están integrados a la red de alta velocidad. Bueno, esto es como nació, actualmente es así, pero estamos en transición y al final de la plática les platicaré cuáles son el proceso de desarrollo de este proyecto. Después de este inicio en el 2011, comenzó a crecer justo con este esquema, particularmente un grupo de la UNAM y de México participó en esta survey de galaxias y estrellas que se llama DESI, es el acrónimo de Dark Energy Spectroscopic Instrument, y se adquirió, básicamente se renovó, se adquirieron algo así como 200 cores, 100 terabytes de almacenamiento, se adquirieron un par de nuevos racks también. Fue un proyecto de infraestructura compartido con Ciencias Nucleares, de hecho de ahí nace la colaboración que tenemos muy activa con Ciencias Nucleares. El resto de los investigadores, al ver que era conveniente porque se tenía acceso a más de lo que uno compraba, pues se adquirieron en conjunto algo así como 300 núcleos. Uno de los investigadores incluso donó un nodo con 4 GPUs más. Tenemos un total de 6, aunque ya no son modelos nuevos. Y
empezamos a delimitar mejor cuál era el área de oportunidad de este tipo de laboratorios, que no fueran duplicar, digamos, lo que hace DGTIC con su computadora central, que es la más grande de la universidad, que es en particular corridas largas o de muchos núcleos, o dedicado a procesamiento de datos de proyectos experimentales, primero de astrofísica principalmente, y que eran este proyecto DESI y el Sloan Digital Sky Survey en su fase 4, que para entonces ya estábamos totalmente activos. La colaboración Manga luego empezó a invertir en almacenamiento y en procesamiento también para este laboratorio. Alcanzamos algo así como 1000 núcleos, que es más o menos en lo que nos hemos mantenido. Descubrimos que este tipo de infraestructura, si se administra de manera adecuada, son un activo incluso para lograr la participación en estas colaboraciones internacionales por contribución en especie. Sin embargo, por alrededor del 2018, llegamos a una pared, ¿no? Estos picos como el que vieron de prácticamente usar 1200 cores de manera continua por una semana o dos, pues mostraron las limitantes del esquema de una oficina con un mini split, ¿no? Especialmente el enfriamiento nos mató, el compresor, ¿no? De este tipo de aires acondicionados que están hechos para una oficina, una casa, y que estén estresados de manera continua por mucho tiempo, pues hizo que fallaran, se cambió un compresor y esencialmente llegamos a una situación de hecho crítica, donde solo podíamos encender 30% del equipo activo, ¿no? Y dado que había inversiones de DESI, de Manga, de otros investigadores, era divertido, ¿no? Hacer la gestión, porque tenemos que apagar una parte para encender la otra, a veces sí podían usar el mismo tipo de infraestructura, y eso llevó a lo que es en este momento este laboratorio de modelos y datos de la MOT, pues está ubicado aquí, cruzando el estacionamiento lateral, enfrente del Instituto de Química también y de la Coordinación de la Investigación Científica. Este espacio, que es subterráneo, es el que ocupaba antes, si mal no recuerdo, la planta y algunos transformadores. Se cambió de tecnología y ya no requerían tanto volumen. Entonces se liberó, se puso en un espacio vecino que en la figura de arriba a la derecha se ve la entrada donde está ahora la planta y los tableros. Y entonces nos daba algo así como unos 100 metros o algo así de superficie para poderlo acondicionar y ocupar para con un enfriamiento adecuado para poder tener estable, ¿no? El equipo que consume y que produce tanta cantidad de calor. Esto es ya como cuando se inauguró en diciembre del 2019. Se inauguró inicialmente como un proyecto conjunto con Ciencias Nucleares, con el Instituto de Química y obviamente el Instituto de Astronomía, bajo la intención de compartir costos, compartir también el tiempo de los técnicos, porque si bien tiene muchas alarmas para las contingencias de todo tipo, pues hay que reaccionar rápido, ¿no? Y entonces al haber una red de técnicos y recibir los mensajes de manera duplicada por WhatsApp, correo, teléfono, entonces se puede actuar rápido. Hemos tenido contingencias de distintos tipos, varias de ellas de tipo eléctrico, porque ahorita les platico del sistema de enfriamiento, pero está hecho, es tecnología alemana, está hecho para la estabilidad del flujo eléctrico en Alemania. Aquí en la Ciudad de México hay muchísimos picos, algunos duran fracciones de segundo, y la electrónica de los sistemas luego tiene algunos problemas. Hemos ido mejorando poniéndole supresores de picos y otros sistemas, entonces cada vez es más estable, pero se requiere actuar rápidamente, ¿no? Cuando hay algunos de estos contingencias. Entonces, la intención de este laboratorio es un uso compartido del sitio. Quiero aclarar que la MOD, y ahorita voy a poner un diagrama,
En realidad ya son dos sitios. Es el nuevo que está aquí cruzando el estacionamiento y el sitio especializado que está dentro del Instituto de Ciencias Nucleares. Ellos están especializados en almacenamiento de grandes bases de datos. Aquí está principalmente la parte de cálculo intensivo. Y gracias a todos los técnicos y a una sugerencia de Lucas Nellen, se pudo aprovechar de inicio la fibra óptica que ya estaba tendida dentro de la universidad y solamente cerrar algunos circuitos en la DGTIC y en el instituto en el IMAS para poder conectar las tres dependencias y de manera tal que comenzaran a acercarse a actuar en ocasiones como un solo equipo o en ocasiones como tres equipos o tres infraestructuras separadas. Ha habido, no voy a entrar en detalle hoy, pero ha habido convenios con IBM, por ejemplo. Una parte del tiempo que estuvo cerrado, tuvimos aquí un nodo muy potente de IBM que tenía 4 GPUs de última generación y unos procesadores especiales Power 9. Huawei también, no recuerdo el proveedor aquí en México, nos prestó, que es lo que se ve en la figura de abajo a la izquierda, es un robot que maneja cintas para almacenamiento a largo plazo. Al final les comentaré por qué ese tipo de tecnologías puede ser importante y es algo que no se está cubriendo en la UNAM. Muy bien. Y también el énfasis de este laboratorio no es solamente en hospedar y operar los equipos, sino también desarrollos que van desde la tecnología de almacenamiento, optimización también de códigos y formación de recursos humanos. Se da una serie de talleres, de seminarios quincenales también y bajo solicitud se puede asesorar, ¿no? Para optimizar diferentes tipos de códigos, ¿no? De hecho, Julio Clemente, quien tenemos la suerte que colabore con nosotros, era quien estaba en la parte de optimización de Mistral hace tiempo y tuvimos la fortuna de que él aceptó venirse a colaborar con nosotros desde hace algunos años. Este es no tengo apuntado, pero bueno, este es un diagrama de cómo inició el AMOT. Del lado izquierdo está el nuevo sitio que está aquí cruzando el estacionamiento, donde está la infraestructura del Instituto de Astronomía. Está la infraestructura del Instituto de Química, que tienen 2 racks. Cruzando el estacionamiento o la calle que va hacia la caseta, pues se llega al Instituto de Ciencias Nucleares, donde está la parte de grandes bases de datos. Todo eso está enlazado a través del camino de fibra óptica que ya existía, entonces la inversión fue mínima para esa parte. No es el propósito de esta plática, pero también muchas partes del nuevo sitio lograron conseguirse de donaciones, por ejemplo el piso o el UPS de alta capacidad. Ahorita vamos a ver las características. Hubo una coyuntura de una garantía que no se había ejercido en alguna parte de la UNAM y entonces nos enteramos de esa parte. Se hizo un proceso con la compañía que desarrolló esa tecnología y vimos que era una opción y nos salió en una inversión realmente pequeña tener ese UPS. Hubo que comprar todas las baterías. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la filosofía de esto? Es sistematizar y llevar a un siguiente nivel lo que había empezado en el 2010-2011, que era con la misma inversión, si lo combino y lo administro adecuadamente, puedo abordar proyectos más ambiciosos, lo cual es una ventaja, ¿no? Muy bien, este es un esquema, ¿no?, del nuevo sitio. Ahí está el acceso a la planta donde ahora están los tableros y la planta eléctrica de emergencia. Toda la parte donde hay estas franjas naranjas es la parte que se puede aprovechar con filas de racks. Como mencionaba, tenemos 2 UPS, uno de 135 kVA y el original que es de 30 kVA
En este momento no está instalado, pero estamos justo en trabajos para que haya una redundancia en términos del UPS. Tiene este UPS, por lo menos el grande, creo que ambos son monitoreables de manera remota. Todo eso se exploró bastante durante la pandemia, dado que no había todo el tiempo personal en el sitio. Entonces era posible monitorear tanto el enfriamiento como el estado del UPS, y se invirtió también en poder monitorear la planta de emergencia. Todo eso a través del proyecto PITS. Muy bien, entonces la única franja ahorita que está ocupada es la parte de aquí abajo, donde hay 5 racks. La tecnología de enfriamiento es enfriamiento confinado, son una especie de refrigeradores. Esto hace que el consumo energético para enfriar sea más eficiente, porque solo tenemos que enfriar donde están los puntos de calor, en lugar en oposición a tener que enfriar todo un cuarto, por ejemplo, ¿no? Además, el sistema tiene lo que se conoce en este tipo de, en el campo del cómputo como free cooling, que significa que cuando uno fija un umbral de temperatura, en este caso creo que es 20 grados centígrados al exterior, cuando la temperatura baja de ese valor, se apagan los compresores y se utiliza agua a temperatura ambiente para que circula alrededor de los racks para enfriar. Entonces es realmente uno de los centros especializados de cómputo de menor consumo energético, ¿no? De hecho, la empresa que nos vendió esta tecnología ha traído a otras empresas para hacerles demostración, ¿no? De este tipo de tecnologías. Creo que era la primera, el primer modelo que vendía de este tipo en el país, ¿no? Y como les mencionaba, tiene varios sistemas de monitoreo y apagado automático, porque el lado difícil o el lado no amable, digamos, de tener todo esto confinado, si hubiera una falla catastrófica, el calentamiento va más rápido porque está todo confinado. Por eso se hizo por ahí un diagrama de riesgos y nos llegan todo el tiempo mensajes. Algunos exageramos en las reacciones a los mensajes, pero creemos que es mejor actuar así a esperar, digamos, una contingencia grave, y el sistema ha respondido de manera razonable, ¿no? Entonces, el tener toda esta base de técnicos compartida nos ha dado apoyo en la administración, en diagnóstico de los retos o de los problemas, también en reparaciones, por ejemplo, el conocimiento compartido. Ha habido algunos nodos que han fallado y dada la experiencia de un técnico o de otro, ha sido posible reparar algunos de estos equipos, o inclusive a veces combinar partes de nodos que ya no funcionan, lo cual ha hecho posible mantener, ¿no? el servicio de esta infraestructura, ¿no? Ahí es simplemente el monitoreo remoto que se tiene del sistema de enfriamiento. Les hablaba de este sistema de enfriamiento vendido por esta empresa Rital. Es agua fría, que tiene un enfriador con compresores en la parte externa, está en la parte superior en el techo, y está conectado con tuberías a estos intercambiadores, que son los que están en medio de los racks. El agua circula ahí y intercambia calor con el calor generado dentro de los racks, ¿no? Y como les había mencionado, cuando la temperatura exterior baja de 20 grados centígrados, se utiliza agua a temperatura ambiente, por lo cual el gasto de energía es muy bajo. En este momento hay unos monitores, hay un proyecto con, creo que es la Facultad de Ingeniería o el Instituto de Ingeniería y la DGTIC, para cuantificar el ahorro en consumo energético debido a este tipo de tecnologías, ¿no? Y les había mencionado el sistema de alarmas y monitoreo remoto. Es el consumo eléctrico el que baja. ¿Te acuerdas más o menos 20 y algo? No, casi 30 grados, ¿no? Es lo que... Ok. Sí, de hecho, algo que hay que mencionar
Posiblemente todos recordamos en los cuartos que antes había de cómputo, uno entraba y se tenía que poner chamarra. Los nuevos servidores pueden funcionar correctamente algo cercano, por debajo de los 30 grados, algo cercano, sin comprometer, digamos, el tiempo de vida. Esto ha hecho que sea posible, digamos, tener este umbral de 20 grados centígrados, ¿no? En épocas anteriores seguramente habría que ponerlo menos y entonces el ahorro sería menor, ¿no? Por eso estamos ahorita con el proyecto de cuantificar. Hay unos detectores ahí creo que es de la Facultad de Ingeniería, para cuantificar exactamente cuánto es el ahorro de energía, y se revisó mucho de estos, ¿no? De cuál es la temperatura óptima de los procesadores, que ha ido aumentando cada vez más, para que no comprometer el tiempo de vida de estos. Y no solo eso, cuando ha llegado a fallar, hicimos pruebas, por ejemplo, de contingencias. De manera controlada, todos ahí con apoyo de gente de GTIC, de ingeniería y de la empresa que nos vendió, apagar y medir cuánto tiempo, cuál era la curva de calentamiento de los racks, de almacenamiento, con GPUs, con esto. Los de GPUs se supercalientan, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esta tecnología de enfriamiento, a diferencia de los climas de oficina, ¿no? Que fue lo que nos pasó. Llegamos a un umbral donde las necesidades, digamos, de los proyectos hacían que fuera no abordable, ¿no? Poniéndolos, por ejemplo, aquí en el auditorio o en una oficina. Este tipo de enfriadores funcionan por picos, ¿no? Tienen un pico y luego, en cambio, tenerlo continuo, estresado por varios días, semanas, el compresor revienta, ¿no? Y es lo único que no te garantiza el fabricante, porque intentamos comprar el compresor y nos dijeron, no les voy a dar garantía, ¿no? Y se comprobó y falló, ¿no? Fue cuando se decidió ir por una alternativa, ¿no? Claro, y es que también es la eficiencia en frías donde debes enfriar. Exacto. Antes enfriabas todo el cuarto y no necesariamente se enfriaban los CPUs. Entonces el sistema de aire, como está, es precisamente para eso. Y además de que han aumentado la temperatura de la operación. Pero en realidad la temperatura tú la pones en el sistema, tú la puedes bajar tanto como quieras, Héctor, y mantener a eso, ¿no? Entonces es doble ahorro. Antes gastábamos centenares de miles de pesos tratando de enfriar con los equipos inadecuados que son para oficina y para personas y no para equipo. Así es, más el gasto energético, ¿no? De kilowatts y todo. Sí, de hecho, ahora con lo que acaba de mencionar Jesús, particularmente para las GPUs, ahorita es común que luego venden servidores que pueden tener 4 o 8 GPUs. Ahí hay que tener mucho cuidado cómo la va a enfriar uno, ¿no? Porque estas producen un foco muy localizado de calentamiento. Entonces, si yo voy a enfriar toda la oficina, aunque integrado en el tiempo el número de kilowatts, digamos, fuera el adecuado, podría ser que sufriera daños el equipo, ¿no? Se sobrecalentara, porque al enfriar de manera homogénea toda una oficina, necesito tener algo que enfríe, como se mencionó, donde requiere enfriar, ¿no? Entonces, es de las cosas que aprendimos igual, pues con la experiencia. Para llegar a esta solución, pues fueron varias restricciones, ¿no? Bueno, nos asesoramos de la experiencia de DGTIC, de Limas, fuimos a ver varios centros en el sismológico y en algunas empresas. ¿Sí querías comentar algo? Sí, que en particular el diseño que tenemos permite poder trabajar con servidores que tienen muchos GPUs. Por ejemplo, el servidor IBM que fue de una colaboración y que tenía 4 GPUs, gracias a que estaba este sistema de enfriamiento disponible, es que se pudo mantener encendido ese equipo y trabajando a su máxima capacidad sin el riesgo de que pudiera dañarse por el calor. Muy bien. Sí, y justamente todo eso, digamos, lo fuimos aprendiendo un poco con la experimentación. Invitamos a quienes tenían experiencia haciendo sitios de cómputo especializado con diferentes tecnologías de enfriamiento. También le pedimos, la empresa nos hizo unas simulaciones dependiendo de la carga de los racks y tomando en cuenta contingencias también para ver si podíamos manejarlas con el personal, con los recursos que teníamos nosotros. Y la incertidumbre o restricciones económicas al inicio del proyecto nos llevaron a este esquema que en realidad es una especie de Lego. Lo bueno de esto es que uno puede ir creciendo por módulos y no tiene uno
pagar de repente el enfriamiento de todos los 100 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos permitiría, si tuviéramos necesidad de crecer, de agregarle otro chiller, agregarle otros racks, por ejemplo, poniendo un ojo a la planta de emergencia, porque es otra limitante también de la alimentación eléctrica. Entonces, y el hecho de que sea modular nos permite, igual si hay alguna falla, pues simplemente aislar esa parte y seguir operando, ¿no? Entonces, fue múltiples, digamos, estrategias las que nos llevaron a esta solución. Bueno, ya lo vimos. En este momento, posiblemente ya está un poquito desactualizada la parte de almacenamiento, pero el Instituto de Astronomía tiene en el AMOD algo así como casi, de hecho, ayer me lo actualizó Julio, ya son 900 y algo núcleos físicos. Tiene la velocidad de la fibra óptica que conecta a los nodos es de 40 gigabits, todavía es la original de la Tokatol del 2011. Localmente tiene 200 terabytes de almacenamiento. Tiene 6 GPUs Fermi 2050 de NVIDIA, que son ya viejitas, pero todavía funcionan para muchos proyectos. El convenio de préstamo con IBM finalizó en el 2021. Ahí el acuerdo con IBM era que sus clientes podían utilizar o hacer pruebas en el equipo mientras lo teníamos aquí para otros proyectos. Desafortunadamente no se pudo renovar, pero no es el único convenio que hemos tenido de este tipo. Tuvimos también el robot de este manejador de cintas de la empresa MR Solutions de Huawei. También lo tuvimos algo así como un año, y ahí la intención era que los técnicos aprendieran respecto a este tipo de tecnologías y ver qué tipo de necesidades podría cubrir para ciencias nucleares, para nosotros y para otras dependencias de la UNAM. Ya no lo incluía aquí, pero AMD nos prestó un clúster en el 2021 que se utilizó de manera coordinada con Atokatol y el clúster de ciencias nucleares para procesar varias veces los 11,000 cubos de datos de Manga, por ejemplo. Y también nos han proporcionado algunos servidores también. De hecho, creo que tenemos todavía uno de los servidores de AMD, ¿no? Muy bien, el ICN tiene algo así como 1,300 núcleos físicos, tiene la siguiente generación de InfiniBand de 56 gigabits que puede crecer a 100 gigabits cambiando el switch. Ya ahorita tiene algo así como 7 petabytes de almacenamiento y todavía no han llegado, pero acabamos de comprar 1.6 petas que van a ser para el experimento del SST. Esos están en un sistema Lustre, que es un sistema distribuido que tiene accesos de lectura y escritura paralelos, entonces es de alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, si uno utiliza este almacenamiento para simplemente respaldar cosas que ya no va uno a tocar a lo largo del tiempo, es desperdiciar ese tipo de recursos, ¿no? El Instituto de Química tiene algo así como 456 núcleos físicos, tiene uno de sus racks es de muy alta densidad y particularmente los equipos de ICN y de IA UNAM cada vez se están uniendo más. Por ejemplo, si mal no recuerdo, Julio me corregirá, el home de Atokatol creo que está en nucleares y creo que el de GPUs y otras partes del de ciencias nucleares están aquí en nuestro site, porque vamos hacia el poder usar los dos equipos de manera en ocasiones unificada o en ocasiones de manera separada. Por ejemplo, Manga fue un piloto para eso, ¿no? Para que pudiera utilizar el clúster de ciencias nucleares, el de astronomía y este otro que nos prestaron la empresa AMD a través de DGTIC. Y está pendiente con el Instituto de Química hacer lo mismo, ¿no? Hay un sitio web que todavía está en desarrollo, pero ya tiene bastante información. Ahí está la liga. Trae un poco un resumen de lo que les acabo de explicar, un listado también de los proyectos que se han apoyado. No conozco tanto de estos proyectos, pero por ejemplo, desde el punto de vista de química, ellos tienen un área que le llaman Chemical Informatics, algo así, que es el uso de ciencia de datos, ¿no? Para cuestiones de químicas. Tienen también cuestiones donde apoyan a la COFEPRIS, por ejemplo, ellos generan recursos de esa parte y recientemente inició
un proyecto en el cual ellos finalmente analizan espectros, aunque, por ejemplo, de resonancia magnética nuclear, del vino, de hecho, en particular, y hay algoritmos en astrofísica para identificar, por ejemplo, en DESI muy rápidamente, el telescopio robótico tiene que decidir si está apuntando al cuasar o a la galaxia o a una estrella, y hay herramientas de inteligencia artificial para esto. Entonces hemos platicado para poder aplicar en ambos campos el mismo tipo de software. Entonces es uno de los proyectos de química que se desarrolla en este laboratorio. Muy bien. En términos de asesoría o desarrollo, hay un seminario quincenal. Aproximadamente se dan como unas 20 sesiones por año, si no me equivoco. O se hacen pequeños talleres que van desde lo muy básico de Python o Linux hasta otros de CUDA o de cómputo paralelo. Y bajo solicitud puede haber asesorías en optimización o en adquisición de cierto tipo de equipos. Cada vez más los colegas se acercan a nosotros y a veces los asesoramos. Por ejemplo, había alguien que compró la base para un nodo cuádruple donde cada nodo era un doble y entonces solo había podido comprar un procesador y parte de la memoria. Y entonces otros participantes invirtieron en completar esto y al final tuvimos de golpe algo así como 300 cores y mucha memoria RAM. Fue básicamente como dar otra renovación, ¿no? Para este tipo de infraestructuras. Muy bien, entonces como les había mencionado, con una inversión mínima se logró conectar las tres dependencias y los dos sitios, el de ciencias nucleares y el de nuevo de astronomía, que integran el AMOD. Sin embargo, esa conexión de fibra óptica no era óptima, por ejemplo, para transferir grandes cantidades de datos. Lo ideal es que en un solo lugar estén estas bases de datos de petabytes y que uno pueda accesar y procesar sin tener que moverlas. Pero no era óptima esa conexión, ni tampoco para correr de manera distribuida. Por esas fechas, DGTIC había contemplado en el plan de desarrollo de la rectoría también una unificación de los equipos de supercómputo en la UNAM, y dado que Lucas Nellen y yo somos parte del comité académico de supercómputo, pues se nos invitó a hacer esa propuesta del proyecto Grid UNAM, que es una especie de llevar a toda la UNAM este enfoque compartido. La DGTIC invirtió en una obra civil para una fibra óptica de alta velocidad entre los dos sites de ciencias nucleares y de astronomía. Seguramente vieron las obras que ya terminaron y acaban de llegar los switches, los deben de estar instalando en poco tiempo. También va a estar conectado Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y DGTIC. Ese va a ser el piloto de el Grid UNAM. Como resultado de esto y como beneficio para nosotros, posiblemente Julio y Luciano Díaz están trabajando fuertemente para que exista un modo donde los usuarios de Atócata y de TOSTL, que es el clúster de ciencias nucleares, puedan ver el almacenamiento de manera común como simplemente un CD y ver el almacenamiento utilizando esta fibra óptica, creo que con velocidad de 10 gigabits o más todavía, porque es redundante, creo, ¿no? Entonces va a ser súper rápido. Entonces ahora sí, mover cosas de acá hacia allá y transferencias va a ser como si estuvieran en la misma computadora, ¿no? Y entonces todo lo que hicimos, por ejemplo, para procesar iVoz o Manga, donde tenemos que ponernos de acuerdo, entras así a nucleares, entras así al clúster de AMD, entras así al clúster de aquí, pues va a ser solamente enviar un job y a poder ver todo, ¿no? Simplemente sistematizar lo que ya se hacía de manera un poco pedestre. Muy bien. ¿Esto del grid qué es? Bueno, eso es algo realmente que ya tiene mucho tiempo, ¿no? En todo el mundo. Cuando estaba yo en Estados Unidos usé algo que se llamaba el Teragrid, que ahorita es algo chiquito comparado con lo que hay en otros lugares. Y tiene al menos dos tipos de esquemas. Uno es este proyecto europeo que se llama PRAISE, que es una red que une el Centro de Supercómputo de Barcelona, otro en Alemania, no me acuerdo cómo se llama ahorita, otro en Italia, en Cineca creo, y otro creo que en Francia, si mal no recuerdo. Y lo que hace, está enfocado en
así de grandes como son esas infraestructuras, hay trabajos que tratan de simular el cambio climático o propagación de enfermedades que no les alcanzan los recursos que tienen, por ejemplo, en Barcelona o en Alemania, y entonces tienen acceso a otros clústeres, ¿no? En otra parte, ¿no? Ese es un formato de grid. El otro formato de grid es más parecido a la figurita de abajo, la tomé del grid del CERN, del cual nuestros colegas de ciencias nucleares y de GETIC tienen mucha experiencia porque ellos fueron los impulsores. Yo recuerdo cuando acababa de regresar a México, hicieron todo un evento de grids aquí en México, y ellos han estado detrás de este proyecto ALICE y son los conocedores de las herramientas para gestionar estos grids. Este tiene otra filosofía. Ahí la filosofía es que bajo disponibilidad el recurso se puede utilizar. En el momento en que no está disponible el recurso, pues simplemente termina el job y se recoge la información y llegan a una parte central. El otro es dedicado desde el principio, se asignan, tú vas a tener tanto tiempo en tal lugar, tanto tiempo en otro lugar y tanto tiempo en otro lugar. No es que corran al mismo tiempo el centro, el Mare Nostrum y la otra Supermug de Alemania, sino cada quien tiene una, un espacio, digamos, para correr, ¿no? Como lo estamos haciendo aquí en México en ese proyecto Grid UNAM, bueno, yo estoy en el comité técnico científico, Julio, Benja, Luciano, Eduardo, otros técnicos de ciencias de la atmósfera, son los que realmente están haciendo el desarrollo técnico, están utilizando Cóndor, es HTC Cóndor, que es algo que alguna vez intentamos aquí, que creo que deberíamos intentarlo. Cóndor es un esquema que permite aprovechar los tiempos muertos y en muchos lugares tienen este tipo de software, ¿no? Entonces, como yo lo utilizaba cuando estaba en Washington, simplemente mientras no apretara uno cierto tipo de procesos o la barra espaciadora, pues el resto de la gente podría estar corriendo jobs en mi computadora, ¿no? Ha evolucionado, obviamente, ahorita ya puede tener, como ven, GPUs, es multiarquitectura, multisistema, entonces por eso la gente que participa en el comité del piloto, como Luciano, Clemente y los demás colegas, pues decidieron que era la herramienta adecuada, ¿no? Para el proyecto de la UNAM. El piloto de este proyecto de Grid UNAM pues va a ser entre la DGTIC y la MOD y Ciencias de la Atmósfera. El IA Ensenada también, Benjamín está participando de manera muy activa, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? Pues esta grafiquita que les pongo. Esto es común de muchos equipos de supercómputo en la UNAM. Hay picos de alta demanda, pero hay valles donde no se están utilizando. Cambia cada año. También depende del tamaño del equipo, porque obviamente si está sobre solicitado, pues no voy a tener ningún ciclo. Pero casi a cada dependencia, cuando uno le dice, no tengo ninguno que me sobre. Bueno, nadie tiene equipo que le sobre, ¿no? Simplemente hay que hacer un diagnóstico cuantitativo para ver cuál es el área de oportunidad, ¿no? Tengo entendido que va a empezar bajo el enfoque de utilización bajo disponibilidad, ¿verdad? No, y ahorita les paso, con el permiso de mis colegas del proyecto, una posible calendarización y cuándo se va a anunciar este proyecto. Aquí está donde está el triángulo en naranja, abajo es el switch, que supongo que apenas van a instalar aquí en el nuevo site que está cruzando el estacionamiento. Y va a conectar a ciencias nucleares, atmósferas, y aquí arriba está la parte de supercómputo de DGTIC que se va a conectar ahí. Entonces, la intención de esto es un poco como esto que veía. Tiene dos intenciones. Una es, si juntamos los recursos que hay en la UNAM, realmente tendríamos uno de los equipos más poderosos de Latinoamérica, pero mucho está fragmentado, ¿no? Entonces, si lo podemos usar de manera combinada, podemos accesar a proyectos más interesantes. No va a estar optimizado para que a través de esta red que haya baja latencia, digamos, ¿no? Entonces, sí se van a poder hacer proyectos MPI, pero dentro de un solo clúster, digamos, más parecido al esquema de Price que les decía en Europa al inicio. Va a empezar con algo así como 832 cores, posible.
va a ser heterogéneo. Por ejemplo, los cores que nosotros vamos a aportar son los originales con los que empezó, que ya tienen 11, 12 años y que todavía están funcionales. Ciencias nucleares y DGTIC, los iniciales del proyecto ALES los va a poner, pero DGTIC va a invertir en cores nuevos también, algo así como 256 cores nuevos también que van a estar ahí. Y también va a haber una parte de almacenamiento, ahí participa también el día UNAM Ensenada. Y bueno, todo esto es tentativo, es nada más para darles una idea. La intención es que ya esté funcional posiblemente a finales de octubre, pero cuando haya ya una convocatoria y posiblemente ya se puedan hacer trabajos paralelos, sea algo así alrededor de marzo del 23. Entonces, ¿de qué nos beneficia a nosotros que la MOD sea parte del piloto y participe, no? Pues va a haber dos tipos de usuarios. Usuarios que han aportado infraestructura a esta Grid UNAM y usuarios que no. Digo, todos en principio pueden meter una solicitud, pero va a tener más alta prioridad quienes, las instituciones que han aportado, digamos, infraestructura a este proyecto. Y entonces, en principio, cualquiera de ustedes va a poder solicitar estos recursos ampliados en añadidura a los que tenemos acá. Está la intención de ofrecer algunos ciclos. Bueno, quiero mencionar que esos nodos que estamos ofreciendo van a estar temporalmente fuera del clúster Atogador para no interferir con lo que se está corriendo ahora, pero sí hay la intención tanto de nosotros como de ciencias nucleares de que ciclos, una vez que hagamos este estudio, ciclos que no estén utilizados, pues bajo disponibilidad podamos ofrecerlos a este proyecto, porque el retorno, como ven, pues simplemente con lo inicial van a ser algo así como 1000 cores extras, ¿no? Entonces, y todo esto sí se invirtió en la conectividad, pero en lo demás, básicamente son los recursos que ya existían en la universidad, ¿no? Hay otro proyecto al que nos han invitado, CUDI, que es Comisión para el Uso y Aprovechamiento de Internet. Tiene este proyecto de crear las GPUs, si bien son muy poderosas, porque a veces permite un nodo denso de GPUs, permite hacer lo que antes se requería un clúster gigante. Son equipos caros. No hay mucha gente que desarrolle, digamos, en GPUs. Por eso frecuentemente invitamos a talleres para que la gente por lo menos esté informada en qué utilizar y cómo utilizarlo. Pero en todo el mundo es lo que está empujando ahora el procesamiento de alto rendimiento, ¿no? Las supercomputadoras, principalmente la mayor parte de las operaciones son GPUs y los CPUs son como agentes de tránsito, ¿no? Para todos los jobs. Pero es difícil convencer a los investigadores que inviertan en las GPUs porque no tienen la experiencia, ¿no? Entonces, además de estos proyectos con empresas que mencionamos, ICN está poniendo una o dos GPUs, nosotros estamos poniendo una GPU. La UDG es una o dos, no me acuerdo. Son dos y son GPUs, no son de última generación, pero son bastante grandes. Las nuestras son un poco más modestas. Puebla está poniendo como las que teníamos aquí con IBM, no sé si solo una, que son estas B100. CICESE no recuerdo qué es lo que va a poner. La Universidad Veracruzana en la última reunión mencionó que iba a poner una disponible, pero todavía tienen algunos problemas de conectividad. Y en un proyecto de grupo que tenemos con el IMAS Mérida, adquirimos una GPU, tenemos que platicar con ellos si podemos anexarla a esta grid. De nuevo, mucho del trabajo de desarrollo lo está haciendo Luciano Díaz. Como son equipos heterogéneos, se tiene que ir a la tecnología de contenedores para hacer una especie de espacio virtual y que todo pueda funcionar aunque sean equipos y sistemas heterogéneos. Entonces ellos están haciendo esa parte. Julio y un estudiante de servicios sociales están ayudando a crear un contenedor para uno de los códigos que tenemos para hacer pruebas en esta grid. Y la intención original del proyecto es apoyar, por ejemplo, cálculos de inteligencia artificial que se benefician mucho de estas tarjetas. Nosotros lo vamos a usar para un código de simulaciones también. Y
esto va a permitir que académicos del instituto pues, puedan accesar a varias de estas GPUs, que es un conjunto considerable de recursos, ¿no? Muy bien. Hay una iniciativa de CONACYT, tuvimos un par de reuniones con ellos. Ellos quieren usar este esquema también en todo el país. Es un poco complicado porque ya hacerlo a escala nacional, un poco lo que se les sugería es que hicieran pilotos regional, porque la conectividad no es homogénea en todo el país. Y entonces ha habido acercamientos, junto con el grupo de CUDI, posiblemente hagamos un documento donde les hagamos algunas sugerencias. Cuando nos entrevistamos con ellos aquí, lo que ellos proponían era también hospedar equipo en el nuevo site, y el esquema que querían seguir era que si uno ofrecía ciclos de cómputo a un proyecto u hospedar el equipo, le podrían dar un voucher a la universidad para renovar los equipos, pero nunca se vieron los detalles de esa parte. Suena atractiva, es una idea interesante, pero posiblemente es complicada, ¿no? Y de hecho lo que queríamos era compartir la experiencia de Grid UNAM para este proyecto. No sabemos si la van a tomar. Recientemente la UNAM firmó un convenio con Amazon, con su plataforma de nube. Como resultado de ese convenio, tuvimos algunas reuniones con la gente de Amazon. En particular, les interesaron algunos de los proyectos de nosotros, de ciencias nucleares, de Limas, de otros institutos también. Y hemos tenido reuniones para dimensionar algunos proyectos. Va a salir una convocatoria, se supone que en algún momento de septiembre o inicios de octubre, aunque no tenemos esa certeza, una convocatoria de GETIC Amazon, donde ellos dicen que va a haber inversión compartida, va a ser como los proyectos de DGTIC o las convocatorias de MISTRI, donde la gente va a poder solicitar. Algo de lo que se les mencionó es que si la gente no sabe utilizar de manera óptima, puede desperdiciar, digamos, el recurso, ¿no? Porque son recursos caros. Entonces, como resultado de esas conversaciones, entrenaron a un conjunto de técnicos, Julio, Eduardo Murrieta de la MOD, Leobardo Itegua y Eduardo Ortega de DGTIC, Pedro, y no me acuerdo su apellido, ¿no? Y Dulce de Ciencias de la Atmósfera, con la intención de que haya una base mínima para asesorar a los académicos cuando salga esta convocatoria. Y pues cuando salga la convocatoria igual, si alguien está interesado, pues puede contactarme y contactar a Julio para asesorarlos, para solicitar ese tipo de recursos. Muy bien, entonces hay varios proyectos que han sido apoyados por la MOD, desde algunas partes de HOC. Bueno, Ciencias de la Atmósfera, pues ahí de lleno va para HOC. Y vos ha corrido unas cadenas de Monte Carlo larguísimas y que han durado muchísimo tiempo para la parte de LRGs, y acotar, por ejemplo, los BAOs y propiedades de la energía oscura. El proyecto Manga ha procesado cada vez más cubos de datos. DESI, ahorita les muestro, con DESI ha sido más bien desarrollo de algunas cosas que luego se corren en computadoras de centros externos. Agora, ahorita les comento qué es esto, el LLVM, y en futuro el LSST. En química, como les mencionaba, esta parte de química informática, química computacional, ellos van a ser parte también de Grid UNAM. Y bueno, está esta parte de entrenamiento también, ¿no? Entonces, siempre la intención es que el total es mayor que la suma de las partes. Pues les mencionaba de Manga, pues en el 2020 más de 20,000 cubos de datos se procesaron en los dos clústeres y el clúster de AMD que conseguimos a través de los proveedores de DGTIC. Y de IVOS, como les mencionaba, sobre todo la parte de LRGs, Mariana Vargas y Sebastián Fromentau del ICF, entonces se procesaron de manera extensiva, ¿no? en esta infraestructura. Hay otro tipo de proyectos, por ejemplo, el caso de Diego. Diego tiene un pequeño clúster que, si bien utiliza el switch, lo estamos administrando por separado, porque ellos no han querido incorporarse, pero es parte del servicio que da el laboratorio, porque se cuida la integridad, el enfriamiento, la administración.
De DESI les mencionaba, participamos en el control de calidad con la postdoc Chandrachani Ningomban, que está ahí señalada. Yo básicamente colaboré con ella, por eso aparezco ahí al final. Quiero mencionar que hay 800 personas trabajando en DESI, solo las que realmente contribuimos a esta parte del control de calidad de esta nueva generación de simulaciones que se pretenden utilizar para DESI, para Euclid. No está claro si para LSST también. Participamos sobre todo haciendo desarrollos aquí que luego se corrieron en NERSC, que es donde tenemos acceso a través de DESI. Y son cajas de volúmenes muy grandes de algunos gigaparsecs que hacen ver, por ejemplo, a la del Milenio, Bolshoi, pequeñas, pero porque están hechas para otro tipo de proyectos, ¿no? Muy bien. Luego está este proyecto Ágora, que es un proyecto de calibración y de control de calidad de las simulaciones. Casi cada grupo que hace simulaciones de formación de galaxia intenta hacer observaciones sintéticas y se ven bastante bonitas, bastante realistas, pero realmente cuáles tienen robustez física. Hay ocasiones donde no queda clara la robustez física. Entonces, este proyecto internacional intenta identificar qué resultados son independientes del código, de la implementación particular de feedback. Entonces, este proyecto utiliza de manera extensiva este tipo de recursos, particularmente Héctor Velázquez y Santi Roca. El Local Volume Mapper, si bien todavía están en desarrollo del pipeline, nos han comentado que posiblemente a finales de año requieran algo así como 70 terabytes para, no sé si de datos sintéticos o de datos reales, para, como parte de la participación, ¿no? de la UNAM en este proyecto. Voy a detenerme solo un minuto para hablar de, existe ya un grupo de participación mexicano en el Legacy Survey of Space and Time, o LSST, del Observatorio Vera Rubin. La mayor parte de los participantes son de la UNAM, de estos institutos, incluyendo el IMA, Instituto de Física, Ciencias Nucleares, y el Instituto de Astronomía, por supuesto, la Universidad de Guanajuato, tanto el Departamento de Física como el de Astronomía, este centro mesoamericano de física en Chiapas, el CIMBESTAB, el ININ, y la manera de integrarse ha sido por aportaciones en especie, esencialmente desarrollo de software, y un centro de datos que va a estar localizado aquí en nuestro laboratorio. Julio Clemente, Lucas Nellen, Eduardo Murrieta, Luciano Díaz, y quiero hacer énfasis en la participación de Mauricio Morgado de la, no sé si puse bien las siglas, es la Dirección General de Personal. Ellos manejan las tablas de las nóminas, las tablas más grandes de toda la UNAM, y tienen mucha experiencia. Solo pongan en cuenta que tenemos que hacer búsquedas en tablas de 10 a la 9 renglones con cientos de columnas. Entonces, ¿cómo hacerlo? No es algo trivial. El acuerdo con ellos ha sido que ellos utilizan software de licencia. Nosotros vamos a utilizar bajo la recomendación de SST software libre. Y lo que se aprenda de ahí, pues ellos lo van a poder utilizar para parte de la administración de la UNAM. Estas contribuciones se pueden extender y pueden dar lugar a que se incorporen más investigadores. De hecho, este año incorporamos algunos investigadores más del Instituto de Astronomía, Ciencias Nucleares, de Física, y esperamos el siguiente año extender las contribuciones para quienes estén interesados se pudieran incorporar, ¿no? Cabe mencionar que aquí a lo que nos estamos comprometiendo es a construir lo necesario para explotar, para el pipeline, digamos, del SST. Y uno va a tener libertad del caso científico que quiera uno hacer asociado con alguien, también hacerlo, ¿no? Pero el compromiso es esta parte, ¿no? Esto que está ahí abajo es una federación similar al CERN que va a ser para distribuir los datos, el SST. Nosotros vamos a hacer uno pequeño, de algo así como 1.6 petabytes y algo así como 256 cores dedicados para esta parte. Nos encantaría incrementar la contribución a algo como poco más de 3 petas, porque un release, por ejemplo, de estos que se van a hacer cada año, cada 2 años, va a tener algo así como 3 petas,
pero implicaría una inversión bastante más grande, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es uno de los proyectos a futuro. Y finalmente, mencionaba con algunos de ustedes al principio de la presentación, queremos integrarnos en que sea ya oficialmente un laboratorio de la UNAM. Ya se está trabajando en unas bases de colaboración con la Dirección de Ciencias Nucleares, del Instituto de Química. Vamos a tener que modernizar esta comisión que teníamos internamente para que haya representaciones similares de cada uno de los institutos. Y recientemente la DGTIC expresó un posible interés de incorporarse, lo cual es natural porque hicieron esa inversión en la conectividad. Entonces, la intención es enfocar este laboratorio en algo complementario a lo que ya hace la DGTIC, por ejemplo, grandes bases de datos. Hemos detectado este problema de almacenamiento a largo plazo, por eso la gente luego deja en Mistly o aquí archivos grandísimos que luego no toca por mucho tiempo. Creemos que algo mixto entre discos y cintas sería lo más óptimo y se está buscando que la semilla de eso esté aquí en el AMOD. Y la parte de ciencias de datos, aplicados a experimentos y desarrollo y optimización de códigos. Del almacenamiento a largo plazo, ICN está interesado, nosotros estamos interesados. Geografía tiene interés, pero hay que revivir los contactos, posiblemente geofísica. Si uno lo hace en discos y pasa uno de un umbral y del tiempo que va a mantener esos datos, es totalmente impráctico, es casi tirar el dinero. Porque tecnológicamente los discos tienen una vida promedio, el 80% falla cada 3 años, el 95% a los 5 años. Entonces hay que estar reemplazándolos y además los CPUs por lo general en 5 años y además el consumo eléctrico de tenerlos girando y los procesadores. Si uno lo hace integrado en el tiempo, las cintas de manera conservadora tienen un tiempo de vida entre 10 y 30. Hay unos proveedores que presumen 100 años. No sé qué tan realista sea, pero en promedio duran como 30 años y no están consumiendo electricidad. Y son robustas, no requieren enfriamiento tan especializado, por ejemplo, y un consumo eléctrico mínimo, ¿no? Entonces, había la intención de que invirtiera en una parte de la semilla del robot y el resto de los grupos para las cintas. No he concretado esto, pero es una necesidad. Tienen, por ejemplo, HAWC, los órbitas astronómicos y seguramente cada vez más, porque estamos en la época en que se están generando una gran cantidad de datos. Hemos ofrecido también al GTM, ¿no? Tener un respaldo de todas sus observaciones acá. Se vino la pandemia y habría que revivir, digamos, esas conversaciones. Pero esto es parte de lo que se piensa a futuro, que este laboratorio se especialice en este tipo de cosas y en el desarrollo y optimización. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Octavio, por la presentación. ¿Hay preguntas en el auditorio por Zoom? ¿No? ¿En Zoom alguien tiene preguntas? Yo tengo una pregunta. Adelante, Alan. Hola, esta última cosa que dijiste sobre 80% de los discos fallando en 5 años, no sé, o 3 años, no recuerdo. No concuerda con lo que está publicado, por ejemplo, por Backblaze, que indican que la tasa anual de falla de un disco de aproximadamente varios años de edad es entre 1 y 2%, que sugiere que la falla en 5 años va a ser 10% y no 80-90%. Hay que tener una política para 10% de sus discos, pero no es tan mal como estás presentando, creo. Bueno, si quieres intercambiamos artículos, te pido y te mando el que yo consulté. Seguramente no hice una búsqueda. Está ahí para todos. Perfecto. Es un estudio de cientos de miles de discos. ¿Perdón? Este es un estudio de 200,000 discos.
Perfecto, sí, no sé cuántos analizaron en el que yo revisé, pero pues te lo puedo compartir y te agradecería que me compartas ese. Okay. ¿Alguna otra pregunta aquí en la sala? ¿No? Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias nuevamente a Octavio. Muchísimas gracias Muchas gracias. y los esperamos la semana siguiente en nuestro coloquio.